Así que vamos a revisar algunos conceptos y espero que también, si ustedes tienen algo que aportar, lo hagan con respecto a lo que hemos visto en la clase anterior, que se llamaba el arte de la guerra interior. ¿Ya? Y un planteamiento que se dio fue que en estas encarnaciones, en esta realidad, llamada 3D también por muchos, estamos en una percepción y en un estado de conciencia donde reina la polaridad. Eso lo hemos visto muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo constantemente porque es un planteamiento fundamental en el conocimiento interior, en el conocimiento espiritual. Está lleno de textos, de libros, de enseñanzas donde hablan de la polaridad. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que el ser ha vivido y está viviendo, o algunos seres, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos seres en su condición divina alguna vez ya produjeron una anomalía en la percepción y la idea fue separarse de la fuente divina, ¿ya? Y eso produjo un estado de ignorancia, o sea, parte de su conciencia se nubló, ¿ya? Y se perdió mucha conexión, mucha sabiduría, mucha conciencia real, del mundo real. Por ende, se habla mucho de la caída de los dioses o la caída del hombre. Y hay muchas interpretaciones filosóficas, psicológicas, porque hay libros de psicología transpersonal que también hablan de que el hombre perdió una conciencia divina, holística, de unidad, una conciencia superior, y cayó en una percepción inferior. Y esa percepción inferior se le llama polaridad, dualismo, separación, y también está regida por un sistema de pensamientos. Eso es esencial. Hay un sistema de pensamientos en que nuestra mente, nuestra psique funciona. Y no es el sistema universal de planos superiores, ¿ya? Cuando hablamos de séptima dimensión, por ejemplo, ahí ese sistema no está. Ese sistema está acá, en una tercera, cuarta dimensión, y donde está el ego, está ese sistema porque se llama sistema de pensamiento del ego. El ego percibe la realidad de una manera y después la construye y la ve afuera y se va reformateando ese programa, se va retroalimentando. Por eso que muchas veces nosotros tenemos esos conflictos de lo que ocurre afuera, bueno, lo produje yo, porque hay libros que dicen que lo interno se refleja en lo externo, y nosotros estamos bastante perdidos porque, bueno, en nuestra mayoría, nosotros tenemos percepción de lo que hemos vivido en nuestra pequeña existencia, no de la existencia total. Hay seres que recuerdan muchas vidas, recuerdan orígenes incluso en otros planetas, tienen contacto con su ser espiritual superior y ya tienen otro tipo de información, otro tipo de conocimientos. Ya, entonces muchas de esas interrogantes, de esos vacíos existenciales, están resueltos. Ya, entonces ellos ya tienen claro cuál es su Dharma. Después vamos a ver un poco cuál es ese concepto que también se repite mucho en las enseñanzas espirituales: Dharma, karma, devoción, conocimiento.
¿ya? Entonces, ¿por qué hay tantos libros, tantas historias, tantos mitos de guerras? Si uno estudia las mitologías romanas, épicas griegas, indostanes, nórdicas, está presente la guerra. Incluso aparecen dioses guerreros. Y muchos también de los héroes de los maestros son guerreros. Nosotros vimos la historia del Bhagavad Gita y donde sale el personaje principal, Arjuna, que era un guerrero. Y era un ser ya iniciado. ¿Por qué? Porque él ya estaba en contacto con la divinidad, como es Krishna. Entonces ya era un ser iniciado y era guerrero. Entonces, ¿por qué muchas veces nos causa una contradicción interna? Porque hay un modelo de espiritualidad que habla de vivir en paz, de vivir en armonía, de vivir en felicidad, en salud, pero no se quiere saber nada de conflictos, de guerras, de enfermedades, de todo ese otro aspecto de la vida, ¿ya? Y como que incita a la gente a polarizarse como en esta felicidad, entre comillas. Ya, pero eso no es muy integral y muy elíptico y hay que entenderlo como que es una especie de polarización dentro del camino espiritual, ya, porque no integra todo lo otro. La cruda realidad de la existencia también pertenece a este camino. Por eso que también hay otro concepto que nosotros siempre aquí suscribimos, que el camino medio. Yo he hablado de que hay varias vías espirituales con distintos tipos de maestros y distintos tipos de enseñanzas y que hay que irlas reconociendo. Cuando uno ya tiene esos estudios incorporados, uno de repente lee un maestro, lee una enseñanza y a veces uno le ve una inclinación o le ve una polarización y a veces reconoce que es parte de ese camino medio. Recordemos que en la historia de Buda, Buda habló del camino medio, del óctuple entero también se le llamó, que es integrar la moralidad. ¿Por qué? Porque Buda en su camino, en su recorrido interno, él estuvo un tiempo muy polarizado cuando salió de su hábitat. Él se juntó con unos monjes que pasaban todo el día en oración, ¿ya? Y hacían ayunos interminables. Entonces, todos estos monjes renunciantes eh, vivían en el bosque y pasaban meditando, como digo, y haciendo oraciones. ¿Por qué? Pues buscaban la iluminación y buscaban la liberación total de este plano terrenal. Y Buda estuvo, se dice que estuvo años con ellos. Entonces también ahí aprendió a meditar profundamente y a ser también un fakir, porque como digo, se polarizó y llegó a extremos con su cuerpo físico, con la concentración, con el ayuno. Y ellos andaban con el pelo largo, no se bañaban casi nada y no cuidaban mucho su aspecto físico y también no ejercían ningún tipo de placer corporal, ni ningún tipo de placer. Ellos decían que eso era mundano y era perdición, que podía conducir a la perdición. Pero también los que saben de la historia de Buda ya han leído de que él llegó un momento que tuvo como un choque de conciencia y internamente se le indicó de que ese no era el camino, ya que el camino estaba en el equilibrio. Y ahí él empezó a bañarse,
se limpió, a lo mejor se cortó el pelo, y empezó a alimentarse mucho mejor. O sea, dejó los ayunos y ahí estos monjes lo acusaron de traidor y de que se había perdido. Y él siguió otro camino. Y de ahí también se dice de que él como que ingresó al mundo y trabajó, se casó. Bueno, ahí hay otra historia al respecto, pero eso habla de ese camino medio. Y ese camino medio lo podemos también extrapolar en otras áreas, en otros contextos de la vida. Volviendo a la guerra, ya está la guerra externa que todos conocemos y vemos por las noticias y también sabemos historia, donde está presente la guerra. Pero internamente eso es equivalente a un conflicto interno. ¿Y para qué estamos con cosas? Todos hemos tenido y tenemos conflictos interiores, ¿ya? Porque estamos en constante búsqueda del equilibrio, en constante búsqueda de la armonía, y incluso cuando nosotros nos enfermamos, eso también es equivalente a conflicto. La enfermedad es un conflicto interno que habla de que un tipo de energía está en contraposición con nuestro organismo. Ya hay un tipo de energía que tiene que ver con percepciones, con pensamientos, con emociones y que mueven esta energía que están en una problemática, porque cuando se logra que esa energía se exprese sanamente, armoniosamente, se integre en el organismo, ahí hay una sanación. De ahí que los conceptos de la medicina china, que es muy profunda, muy sabia, hablan de que los principios de la enfermedad y de todo conflicto mental, emocional, orgánico, está en la no integración armónica del yin y del yang. Yin yang, la polaridad, cuando está integrada y en forma armónica, hay salud, hablando de enfermedad. Ya esto también se está profundizando mucho ahora con una serie de conocimientos y otros enfoques en cuanto al área de la salud, energéticos, conscientivos. Entonces, ¿por qué hay dioses guerreros? ¿Por qué hay iniciados guerreros? Porque esa guerra interna a veces se expresa externamente también. Y estos iniciados del camino medio ya saben de que la mejor forma de resolver una guerra o resolver un conflicto personal, individual, es armonizar la polaridad que está en guerra, está en conflicto. Entonces, eso se puede hacer resolviendo un problema, llegando a un acuerdo. Bueno, entre países puede ser negociaciones, ¿ya? Entonces, cuando se puede resolver esto de manera integral o armonizando, escuchando las partes, llegando a una síntesis, a un punto medio, eso se resuelve de manera sana y también le podríamos llamar pacífica, ¿ya? Y ese es el ideal, ese es el deber que siempre uno debería tener como norte, como enfoque. Cuando hay conflictos, tratar de resolverlos
armónicamente, en equilibrio. Y para eso no hay que negar las razones de ningún tipo de polaridad que está en esa problemática, porque ya sea uno o el otro, tienen una verdad, tienen una razón de ser. Y cuando se niega la razón de ser del que está enfrente, ya hablando de energía o de persona o de países, ahí no se puede resolver de manera, como digo yo, armónica. Pero a veces no se puede conciliar. Se hizo todo lo posible. Hubo negociaciones, reuniones, y cuando estoy hablando del conflicto, espero que ustedes también lo vean dentro y afuera. Aquí lo estamos viendo en todas las dimensiones, ¿ya? Porque puede ser, como digo, algo interior como exterior. Cuando no se puede conciliar, como lo indica el estoicismo, ya el curso de milagros, ¿en qué sentido? Que primero que nada hay que identificar el conflicto como lo que es. Es súper importante que uno logre un diagnóstico real de la causa ya de esa tensión. Porque cuando uno tiene una enfermedad o está en una disputa con alguien o tiene una congoja interna, una confusión, un dilema, eso, primero que nada, uno tiene que identificar realmente la naturaleza de esa tensión. Si uno no tiene un diagnóstico acertado y verdadero, no saca nada porque cualquier tipo de solución que busque y que aplique no va a tener los resultados contundentes que uno espera. Entonces va a ser un eterno ensayo y error. Por eso que el diagnóstico tiene que ser real, descarnado, tiene que ser contundente, tiene que ser radical. ¿En qué sentido? Que tiene que aceptar la realidad tal como es. Ya, eso no quiere decir que uno sea masoquista o que se torture. No, ver las cosas tal como son. Y hay que ser muy honesto también para eso. Valiente, honesto. Ya, porque la verdad es la verdad. Y uno no saca nada con mentirse a sí mismo o evadir. Ya, entonces primero hay que tener muy claro las causas de cualquier tipo de conflicto. Teniendo súper claro la causa real y verdadera, es como uno puede optar. Y ahí también volvemos a la polaridad. Uno puede ignorar el conflicto, bypassarlo, evadirse, anestesiarse. Mucho se habla que las adicciones, las personas adictas, son gente que evaden un trauma que muchas veces viene de la infancia, viene del pasado. Muchos traumas que lo marcaron y se creó una personalidad adicta porque constantemente necesita evadirse de ese trauma. Y hay muchas formas de evasión, muchas, muchas, muchas. Incluso yo creo que todos tenemos adicciones, en los niveles que sean, porque hay gente porque ¿qué es una adicción? Una adicción es de repente uno se desconecta de la conciencia, uno tiene como una rutina automática
y a veces las mismas células y el mismo cuerpo a uno como que lo demandan hacer algo y uno ni siquiera lo ha decidido, pero como que ya es parte de un programa automático. Y como digo, hay muchas formas. La pantalla, el celular, la televisión, series, películas, alcohol, drogas, comida, azúcar, porque uno se puede evadir de, como digo, de muchas formas, con fantasías y también con placeres. Autoingerirse placer, ¿ya? Aquí tampoco es un camino puritano que uno va a estar peleando consigo mismo y va a estar en guerra constante porque tiene una idea de espiritualidad bastante extrema y equivocada, por eso que estamos hablando del camino medio, pero también hay que saber reconocer en qué grado nosotros podemos ser adictos a algo, ¿ya? Porque cuando no está la conciencia y está el automatismo, ahí uno lo puede reconocer. Por eso que es súper importante autoobservarse constantemente y ser consciente al máximo de lo que uno realiza, de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno hace en el día, ¿ya? Porque aquí la cosa no es andar cambiando conductas como proponen muchas religiones que creen que uno reprimiendo conducta, cambiando cosas de manera artificiosa, uno se va a ser consciente y va a cambiar de adentro. No. Primero que nada, eso, autoobservarse, ser consciente. Ese es el primer camino. ¿Ya? Entonces, todas estas grandes enseñanzas espirituales que yo nombro acá, como filosofía estoica, lo que le enseñó Krishna a Arjuna, lo que está en el curso de Milagro, que yo también siempre lo nombro, hablan de que el camino espiritual o de la conciencia no es andar evadiendo conflictos, sino que es reconocerlos en su naturaleza real. Y ya, un polo es que pongamos el ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la casa porque las relaciones que se tienen dentro de un hogar son una verdadera escuela, una de las mejores y más grandes escuelas. Entonces, lo que ocurre dentro de un hogar, llevándolo a un conflicto, a una tensión importante, sirve muy bien de ejemplo. Entonces, pongamos que hay un problema mayor dentro de un hogar y hay mucha gente que prefiere evadirlo. Y a veces esa evasión dura años. Yo he conversado con muchas personas y bueno, yo creo que todos ustedes de que o lo han vivido o lo han visto de cerca o lo han visto en personas conocidas y uno reconoce que hay graves conflictos en ciertas relaciones y se percibe una evasión de las partes para no sufrir, para no desgastarse, para no estar peleando y guerreando todos los días. Ya, pero ahí se opta por un polo. En el otro polo está, claro, el responder, el reaccionar constantemente. Y eso es un ataque constante. Entonces, sí, hay relaciones tóxicas que pelean y están en esta lucha de poder y uno puede imaginar todo tipo, hasta incluso a veces llegar a ofensa o violencia psicológica y hasta física. Yo estoy dando aquí ejemplos para ver de que uno puede reaccionar ante conflictos muy importantes en un polo o en el otro polo.
Como dije anteriormente, el ideal es siempre armonizar, concientizar, sanar, equilibrar, integrar posiciones en el beneficio de ambas partes para una sana convivencia. Pero cuando no se puede, ¿cómo se sale del conflicto? Tomando una decisión. ¿Ya? Entonces, las decisiones primero son súper constructivas, pero cuando ya no se puede hacer nada, hay que tomar una decisión radical de otra naturaleza. ¿Qué dirían ustedes con respecto al ejemplo que yo di? Bueno, lo ideal sería ahí que esas personas dejaran de estar en ese conflicto y que cada uno estuvieran solos buscando la armonía y buscando realizarse como persona de manera separadas. Esa es una forma de solucionar un conflicto, porque llevándolo ahora al campo de la medicina, y aquí también nosotros siempre estamos educando en cuanto a la nueva medicina germánica, y espero que ustedes estudien y vean videos de la nueva medicina germánica, que es la fuente de la biodescodificación biológica. Ya yo tengo estudio de ese tipo de disciplina. Hablan de que los conflictos biológicos, porque estamos hablando de conflictos cuando eso hay emociones negativas al respecto, cuando eso se padece, cuando hay miedo, mucho miedo, cuando hay desvalorización, cuando hay rabia, así hay innumerables formas de somatizar eso. Cuando hay mucho estrés, ¿ya? Y eso pasa después al cuerpo físico, ahí uno identifica que existe, es real esa tensión, porque está somatizándose. Y eso hay que resolverlo, porque no se puede vivir así, porque como ya también lo vimos, cuando no se aborda y no se resuelve, eso va en escalada. No sacamos nada con echar la basura debajo de la alfombra. Eso va en escalada, 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 y de repente eso se expresa aunque uno no quiera. Y cuando uno no lo expresa verbalmente, con acciones, con reconocimiento, con comunicación, con honestidad, el cuerpo lo expresa de otra forma. Colon irritable, infartos, preinfartos, dolores de cabeza, crisis de pánico, eh, cáncer, tumores, artrosis, artritis, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Eso, según la biodescodificación, ya son conflictos no resueltos, porque también los traumas son conflictos no resueltos, no abordados terapéuticamente. ¿Ya? Entonces, hay que resolver el conflicto de la manera que sea. Cuando uno resuelve el conflicto, obviamente, como también se expresó en la clase, eso tiene un costo porque cualquier decisión no va a ser perfecta y cualquier decisión que se tome en lo que sea es optar por una vía. Hay muchas vías en la vida y cuando uno toma una decisión, uno opta por una vía. Obviamente que uno en su conciencia va a querer optar por la mejor vía y la que tiene más beneficios para uno y también para los otros.
pero es una. Las otras ya no son aplicadas. Pero al hacer eso, hay un despertar, hay una toma de conciencia, hay una liberación energética. Y ese conflicto como que baja y hay un momento de paz, de tranquilidad, porque ya se desinfló, se acabó con ese conflicto, ¿ya? Incluso algunos que cuando hablan de relaciones de pareja o de lo que sea y dicen, ya, pero si no resuelves el patrón que te originó ya esta experiencia negativa, este sinsabor, y tú cortas, después eso se va a volver a repetir. Es cierto, pero uno también no puede ser tan torturador con uno mismo y esperar en algo que sea muy doloroso, de mucha tensión, estar entendiendo el patrón y tratar de resolverlo de la mejor forma a la fuerza, porque, como digo, a veces ya no depende ni siquiera de uno, cuando es interpersonal, cuando el conflicto ya está involucrado a otras personas, no depende de uno. Entonces, ahí uno tiene que ser honesto y uno identificar en su interior la causa de esta experiencia y cortar por lo sano uno, ¿ya? Entonces, en la guerra, cuando ya no se puede armonizar, ¿cuál es la decisión? O salgo arrancando, ya, con todo el costo que eso tiene, en el caso de, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de Arjuna, que tenía que defender a su pueblo, salir arrancando o pelear. Recordemos que Arjuna tenía un dilema interior porque como buen hombre y un alma noble, él no quería matar, no quería derramar sangre y menos de gente muy conocida, muy cercana. Ahí habían familiares, todos se conocían. Entonces ahí Krishna le dice y aparece que es la conciencia, la divinidad, y le dice que eh, debe cumplir con su deber como guerrero y que ni siquiera debe apegarse tanto a la materialidad que serían los cuerpos, porque había toda una vida trascendense y el cumplir con lo correcto, con su deber, era ya estar del lado de su Dharma, que es el deber del alma, el deber de su conciencia, el propósito, la misión de su alma ya iba por ahí. Y como guerrero, él tenía que ser fiel a eso, más allá ya de su congoja de no querer vivir ese dolor que estaba como en otro nivel. Por eso es que estos dioses guerreros y que aparecen en los cuentos, en los mitos, son guerreros cuando están, digamos, trabajando quinta, cuarta, tercera dimensión, porque a ellos como empiezan a interactuar en este mundo de polaridad, bueno, ahí se enfrentan con energías que los odian, con energías negativas, demoníacas, con el ego, con el egoísmo, con la avaricia, con la búsqueda del poder, con la conspiración, con la estafa, o sea, todo se enfrentan con todo eso. Entonces, para impulsar ya una evolución cada vez más exaltada, más elevada, hay que hacer un trabajo también en esta tercera dimensión, y en la cuarta dimensión, en el mundo astral. Hay que trabajar.
Entonces se presentan como guerreros porque toman una misión, cumplen con su deber. Claro que en las dimensiones mentales, en esas dimensiones más energéticas, la guerra es bastante psíquica, son guerras de energía. Ya acá en la tercera dimensión ya la cosa se pone más física, hay bombas, armas y a veces, bueno, toman la decisión de guiar también un proceso acá en esta tercera dimensión. Y no es porque quieran, no es por el poder, no es por egoísmo, no es por ambición, no. Es para ir cumpliendo ciertas etapas en el proceso, ¿ya? Y hay muchos seres que están enquistados y están haciendo sufrir a muchos seres, entonces hay que tomar una acción. Lo importante es tener la plena conciencia de eso, porque hay mucha gente que se engrupe. Estas guerras santas que dicen que tienen esa misión, bueno, están totalmente equivocados, porque ahí hay creencias, fanatismos, dogmas, y ellos se inventan un cuento de que están con Dios y de que están haciendo una guerra santa contra verdaderos infieles y demonios y vemos que rompe totalmente con las reglas del sentido común y de la compasión, porque pensemos, por ejemplo, en Juana de Arco. Juana de Arco se decía que tenía una inspiración divina y ella era una mujer que participó en las cruzadas, en las guerras. Pero yo creo que, bueno, de lo que se sabe, Juana de Arco no empezaba a torturar a los prisioneros, a hacer actos terroristas, matar niños, mujeres, para que el enemigo se sienta de lo peor. Entonces ahí hay una diferencia, ¿ya? Es lo que estamos hablando. Pero he ahí la complejidad, ¿ya? De este tema cuando estamos hablando de la tercera dimensión. Y como digo, en las otras dimensiones son guerras psíquicas, energéticas, por ahí va la cosa. Y subiendo en dimensión, porque existen otros planos donde hay menos leyes, donde ya está expresada la unidad y la armonía, el amor, ya. Por eso es que se habla de dimensiones divinas, muy cercanas al Dios absoluto. Bueno, ahí no existe eso, no existe ese tipo de conflicto. Así que eso es como el tema introductorio. Ahora podríamos hacer reflexiones si ustedes tienen algo que aportar, alguna duda, algún cuestionamiento, alguna idea, algún aporte, porque este tema da para mucho, complejo, difícil. Lo importante, como digo, es hacer la analogía con otras cosas que son más cotidianas, como la enfermedad, como las relaciones, como los dilemas, ¿ya? Mira, interesante es que en el Bhagavad Gita, que forma parte de los Vedas y del gran libro donde reúne todas estas historias con enseñanzas espirituales que se llama el Mahabharata, ahí se da, Krishna da una serie de enseñanzas, entonces, enseñanzas trascendentales. Él le habla a Arjuna del Dharma. ¿Qué es el Dharma? El deber interior, hacer lo correcto.
el propósito de alma. Todas nuestras almas tienen un propósito, ¿ya? Interior. El propósito de nuestra naturaleza interior, de nuestro ser interno, que es distinto a miles de propósitos que se crea el ego en esta vida. No, es algo más profundo. Y lo importante es que cada uno se conecte con su ser y descubra cuál es su dharma. Hay dharmas sanadores, dharmas que vienen a entregar belleza. Ahí las artes entran a correr. La belleza, inspiración, para que la gente tenga verdaderas epifanías elevadas, para expresarse. Hay mucha terapia en muchos dharmas, mucho conocimiento, ciencia, filosofía, arte, mística, ya incluso cosas de todo tipo, alimentación, hacer, eh, imagínense una persona que tiene a cargo muchos niños y su dharma, si lo reconoce y se armoniza con él y lo tiene claro, es guiar, darle amor a esos niños, entregarle lo mejor. Así, así y así. Está el karma es acción, significa acción, ¿ya? Y toda acción tiene una reacción. O también, sin hablar de reacción, el karma es como nosotros estamos vibrando ahora. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? Eso es una acción. Los pensamientos son acciones. Entonces nosotros siempre estamos en acción. Estamos emitiendo una información al universo. Y eso es acción. Entonces, ¿cómo resuena el universo? De manera similar. Lo similar resuena con lo similar. Y a eso se le llama reacción. Nosotros muchas veces entendemos el karma como una reacción que viene del pasado, una acción que hicimos en el pasado y ahora viene en el futuro. Eso cuando lo percibimos de manera lineal, como entendemos el tiempo. Pero si lo llevamos a la eternidad, es aquí y ahora. Hay una acción con una reacción inmediata. Ya. Claro que los pensamientos, muchas veces, nosotros, como los verificamos después, cómo se materializa en la vida, lo que nos ocurre en la vida. Está el Bhakti. El Bhakti, si es que no me equivoco, es la devoción, el camino de la devoción. Entonces, ser conscientes del Dharma, ser consciente del karma, ser consciente del Bhakti. El Bhakti y la devoción es eh, lo que nosotros se podría decir que amamos, que admiramos, que lo consideramos sagrado. Entonces, a ese tipo de elementos, uno le producen una vibración y uno hace una comunión con esa vibración, con esa conciencia. Entonces, hay gente que es devoto de ciertos dioses, de santos, devotos de miles de modelos, pero es importante la devoción porque la devoción activa la energía, la vibración. Sin amor, ya en el sentido de amar al ser, am- sentir amor por lo divino, creer, tener fe, hay muchos cantos devocionales orientales, entonces ahí se vibra, ahí se empieza a manifestar. Entonces, como hablo, karma
como esa acción, bueno, con la devoción también se activan devoción, se activan karma, acciones que tienen un beneficio súper importante. Entonces, la devoción es intrínseca en el camino. Una persona que no hace oraciones, que no reflexiona, que no hace meditación, es muy difícil que tenga un camino espiritual, porque sin esa conexión profunda, emocional, eh, pucha, es difícil conducirse en estos caminos. Y lo otro se llama ijn- ijnana, J-nana. Y eso es conocimiento. Entonces, es súper importante también tener el conocimiento real y verdadero, ya lo que yo le llamo la ciencia espiritual. Hay que adquirir conocimiento de los misterios del universo, de la vida, del ser, de las dimensiones, de la existencia. Ya, pues, esos cuatro conceptos se lo explicó Krishna a Arjuna y dan para mucho, mucho. Así que ahora, si ustedes quieren expresar algo, por favor. Yo creo que, bueno, hola a los que no he Hola. saludado. Mira, yo creo que nosotros estar aquí es porque ya hemos tomado conciencia de, de que podemos despertar o que vamos en ese camino y queremos dejar la pelea chica, la guerra y desapegarnos de un poquito de las cosas materiales y ir superando heridas, guerras, como tú hablabas de guerras, guerras familiares y todo eso, empezar a mirarlos y desapegarnos de lo que pueda haber en nuestras vidas y buscar esas otras leyes que nos puedan iluminar. Y al menos yo en ese viaje estoy, en ese camino de, de encontrar la información correcta, con meditación, con oración y todo lo que me aporte para hacer ese camino. Y sé que si tengo mi energía puesta ahí, lo voy a lograr. Ojalá sea en esta vida, o no sé, pero hay que partir por algo, ¿ya? Entonces, y uno va y lo que decía el otro día un chiquillo que hablaba de nuestro corazón, de la sincronicidad, que se van dando cosas. O sea, cuando tú estás en este camino, te van apareciendo cosas y te van ayudando y las leyes del otro lado, tus amigos, tus maestros espirituales, te dan la mano, te ayudan y vas encontrando respuestas. Y eso es lo bonito. Y también compartirlo, porque a medida que uno lo comparte, siempre la otra persona también le va a compartir sus cosas y sus creencias, lo que ha descubierto y todo esto se va formando una cadena, el lazo va despertando, uno se va recordando de cosas y va aprendiendo, cosas que están en nuestro ADN. Entonces, eso podría decirte que así yo lo entiendo y que ya la guerra chica, le llamo yo, la pelea chica, esto de que, oye, si tenemos guerra es porque, bueno, somos un espejo, o sea, los otros son un espejo, si hay problemas ahí, voy a apagar esto porque me corta la me baja mucho el internet con la cámara. Entonces, uno va aprendiendo y cada día se va dando cuenta que si uno está en una guerra es porque tiene guerra dentro de uno. Y ya si estamos a esta altura de la vida o de la era de
que hablan de la era de Acuario, de la nueva era, da lo mismo el nombre que se le quiera colocar. Este, Han pasado muchas aguas bajo en estos ríos donde nosotros hemos navegado y ya es hora de que nos subamos a ese carril y empecemos a buscar la naturaleza luminosa de nuestro ser. Eso. Gracias. Claro, como dices tú, cuando uno percibe la guerra, percibe conflictos, uno busca la solución, busca desapegarse de eso. Ya, ¿y qué significa desapegarse? Es lo mismo que desprogramarse, porque uno está programado para tener esos conflictos, ¿cierto? Entonces, es una desprogramación constante, un desapego a las raíces, a las causas que yo pongo, que yo creo en mi interior y que se muestran afuera como espejo con el exterior. Ahora, cuando hay otras personas involucradas, yo puedo hacer esa pega y yo me desconecto, me desapego, me desprogramo. Y si el otro no hace lo mismo, ahí el conflicto, aunque yo ya no lo genero, permanece igual porque las relaciones son interdependientes. Entonces yo puedo estar haciendo mi pega, totalmente desconectado. Y si la otra persona viene y siempre me está agrediendo, está pasando de mi metro cuadrado, me está ofendiendo, ahí viene el otro punto que yo digo, ya, ¿qué hago? Lo ignoro, me evado, no pesco, que no es lo más ideal, porque lo ideal es que cuando uno tiene una relación, ya sea laboral, una relación de pareja, una relación con los hijos, eso es lo mismo una sociedad. Y las sociedades funcionan cuando todos ponen lo mejor de su parte. O todos ponen, independiente que todos tienen conflicto, o sea, defectos, y los defectos también se van procesando. O sea, cuando una persona comete un error o algo y pide disculpas y es honesto, ya las cosas se van resolviendo. Pero cuando no es así, uno puede ignorar, evadirse, y eso no es solución. Y la otra solución, el otro polo tampoco es estar queriendo que el otro cambie, en discusiones, resistiendo, confrontando, haciéndole ver los defectos al otro. No, tampoco es porque eso es también, es el conflicto activo y el otro es el conflicto pasivo, pero conflicto igual. Entonces ahí yo voy cuando uno ya se desapega, uno empieza a cambiar, uno empieza a modificar la parte de uno que uno pone, pero los otros no ponen de su parte, ahí si la cosa es muy grave, la decisión también va a ser dolorosa, pero es el deber. Entonces, para no causarse una somatización, para uno no estar en eterno, en una vida tóxica, en una relación tóxica de trabajo, de lo que sea, que a la larga le va a hacer muy mal, una persona tiene que tomar una decisión y la decisión es unilateral. Ya el otro no importa porque el otro ya no cambió, ya no resolvió. Si uno tiene, por ejemplo, un jefe que es maltratador y el jefe no cambia, bueno, uno dice, o me muero aquí en este ambiente tóxico o yo me largo. ¿Ya? Y entonces esa decisión, como digo, es dolorosa porque uno va a tener un costo. Lo mismo que le pasó a Arjuna. Entonces Arjuna cumplió con su deber de luchar y fue al campo de batalla, mató gente y todo. Entonces eso es doloroso, pero tenía que tomar la decisión en su deber. Ese es el deber, el Dharma. Entonces, hay muchos niveles, hay muchos niveles. Cuando todas las cosas dependen de uno, uno tiene el poder
está en sus manos. Pero cuando son relaciones interpersonales, muchas veces somos arrastrados a tomar decisiones que, como digo, van en un sentido y no se puede dejar contento a todo el mundo, ¿ya? Entonces, ese es un poco el dilema que vivió Arjuna. Ese es el dilema. Cuando las relaciones son sanas y hay comunicación y todos se respetan y se entienden, ya hay, pucha, ahí, eso es lo ideal. Relaciones De sanas. esa, disculpa, de esa sincronía hablaba yo. Cuando Ujú. estás en ese camino, el universo entiende la sincronía y te encuentras con o sea, si tu interior está en paz, te vas a encontrar con un exterior en paz. Y cuando vas necesitando cosas o lo que sea, el universo te las va dando. Esa Sí. sincronicidad Claro, pero es tienes que real. tomar decisiones, pero el universo también te pone en situaciones que tú tienes que tomar la decisión, no Ah, esperar. naturalmente que No, no, sí. o sea, por ejemplo, no pensar erróneamente, por ejemplo, estoy en un ambiente tóxico de trabajo y a lo mejor yo estoy bien, yo estoy trabajando y yo espero que me llegue otra oferta mejor, pero a veces no llega y la decisión la tengo que tomar yo primero, ¿ya? O una separación, ¿ya? Justamente, pero el universo te va a mostrar el universo te va La a dar decisión, esa opción, po, o esa sea, tu mejor opción. consciente, Oye, y cuando tu yo, ser. bueno, idea mía, claro. Oye, oye, no sé si idea mía o yo lo entiendo así, porque a veces entiendo las cosas al revés. Tengo un sentido común medio raro. Yo hace mucho tiempo vi eso del Bhagavad Gita y cuando veo que Arjuna va en el carro, es una foto más o menos, me acuerdo, donde en el carro le indica para allá y él va para el otro lado. Yo lo entendí siempre y hasta el día de hoy lo entiendo y lo asomatizo o lo integro a mi vida como que cuando tú quieres cosas nuevas y no dejas de mirar lo viejo. Así lo veo yo, como que el hombre es tan desconforme, el ego en realidad, porque es el ego, y quiere lo mejor, quiere esta otra, ya, tal como tú decías, la vida familiar. Ah, me gustaría una vida familiar más pacífica, más amorosa, más íntegra, más todo, pero no se aparta del lío que tiene acá, po. Entonces, así lo entiendo yo, así entiendo esa foto Claro, donde, es que lo que pasa es donde que el el ego piensa cochero va distinto. para el otro lado. El Pero ego esa es tiene un una sis- decisión nuestra. Cuando queremos cosas nuevas tenemos que soltar. Sí, disculpa. Es que el ego tiene un sistema de pensamiento distinto al ser. El ser, todos los Claro. cambios los produce de manera interna, de adentro hacia afuera, y el ego busca muchos cambios de afuera hacia adentro. Entonces, ay, estoy aburrido de mi vida, ay, me quiero cambiar de pareja, o quiero largarme porque ya me aburrí. Bueno, esas son puras decisiones motivadas por el ego, que son puros cambios externos, cosméticos, y son una rueda porque después se va a aburrir. Si se aburre de cosas externas, después nunca va a lograr una satisfacción interior, sino que se va a estar aburriendo, al lugar que llegue se va a aburrir. Entonces, son dos lógicas. El ego tiene un sistema, es como un programa que tiene su funcionamiento y no tiene nada que ver con el ser. El ser funciona de otra manera. Eso es importante. Sí, eso lo Y entiendo claro, y el bastante bien. O Bhagavad sea, Gita se puede aplicar en miles de cosas. Por ejemplo, ya ahí nosotros hablamos mucho de un conflicto que también se exterioriza, externo, pero el Bhagavad Gita habla mucho de esa guerra interior. O sea, ¿quiénes son el campo de batalla? ¿Quiénes son los familiares que él está muy apegado y que no quiere eliminar? En la interpretación interna es sus distintos yoes, sus distintos apegos, identificaciones, y que son un verdadero ejército. Hemos hablado de que
en la enseñanza de Cristo, una vez un demonio le dice, somos legión, o sea, un ejército. También en las enseñanzas de Buda, Buda cuando se pone a buscar la iluminación ya final en un árbol, se le aparecen ejércitos que le lanzan flechas. Entonces, internamente lo que representa en la guerra interior ese bando contrario es todos esos yoes que tenemos nosotros y que nosotros no los queremos eliminar, no queremos derrotarlos en el campo de batalla porque estamos súper apegados y hasta sentimos hasta cariño por muchos, pues. Entonces, no cumplimos con nuestro deber del alma, del ser, por eso, por una falsa idea de compasión. Por ejemplo, ahí pueden estar nuestros títulos, nuestros logros, nuestro apego, todas las cuestiones, identificaciones, nuestros amigos de antes que ya no nos aportan nada, así, miles de cosas. Ahí está el campo de batalla. Entonces, uno entra en dilemas, pues muchas veces en dilemas. No, y el ego es tan quisquilloso, cualquier cosa que le digan que en vez de querer aprender o desaprender y integrar nuevas cosas, se siente atacado. Con cualquier cosa, cualquier opinión diferente, lo toma como un ataque. Claro, No, es que no puede el ser. ego son todos nuestros sentidos de identidad, todas las Mm, asociaciones mentales, porque el ego es un pensamiento. El ego no se puede decir que no tiene una existencia real porque es un pensamiento. claro. Es como que digo, mira, yo soy Cristóbal Colón. Ya, ese es mi ego. Yo soy Cristóbal Colón. Entonces de repente, y estoy loco, po, porque no soy Cristóbal Colón. Entonces, esta es una analogía muy caricaturesca, Extremo, pero claro. la enseñanza es súper real. Yo soy Cristóbal Colón, vivo como Cristóbal Colón, me lo creo, puedo hasta dar la vida por eso, y estoy loco. Y de repente despierto y me miro al espejo y me doy cuenta que no soy Cristóbal Colón. Entonces, oh, no soy Cristóbal Colón, soy Miguel. Entonces, por eso se dice que el ego no tiene una existencia real y que es un mero pensamiento, porque es una construcción de muchos pensamientos que se asocian y crean una identidad. Y uno queda atrapado en esa identidad, mientras su real ser, su verdadero ser, es mucho más que eso. Y tiene todas estas posibilidades de expresarse, entonces el ego lo aprisiona en un tipo de posibilidades tan reducidas que en el fondo el alma sufre. Porque si yo tengo una identidad de que soy un pobre y triste persona, o que me va mal en el amor, o que no sirvo para esto, no sirvo para nada, o que no, esas cosas no me gustan, estas me gustan, jamás iría a ver jamás iría a ver un partido del Colo-Colo porque a mí me gusta la U. Todo ese tipo de asociaciones que crean una identidad me encajonan y me pierdo todas estas otras posibilidades de expansión, de pasarlo bien, de progresar, de crecer, de expresarme. Entonces, si esos pensamientos cambiaran y uno se liberara de esa locura, uno sería más libre, ¿ya? Entonces, ¿otra persona no quiere compartir algo antes de cerrar? No lo que te, hola Miguel, Hola. lo que iba a comentarte es que con respecto al ego y todo esto que están hablando, que es un tema muy interesante, yo creo que la gran disyuntiva, por lo menos en mi caso, es en qué momento empieza el ser y en qué momento empieza el ego, como esa gran división, o sea, esa línea divisoria, cómo puede Espérame un identificarlo, poquito, es muy hijo. difícil, claro. La verdad.
Lamentablemente esa respuesta No tiene no es concreta porque eso solamente lo puede descubrir uno. ya, Eso es un autodescubrimiento y es un trabajo interno. Uno con mucho desarrollo interno, mucha meditación, mucha reflexión, mucha autoobservación, llega un momento que uno empieza a identificar el ego y a diferenciarlo del ser. claro, Mira, porque tú también una vez comentaste que existía observando incluso el pensamientos. ego, claro. ¿Te acuerdas que tú comentaste una vez que existía incluso el ego espiritual también? Claro, Que también es un tema que entra ahí en juego. el ego espiritual también son puras asociaciones de pensamientos, identificaciones de lo que uno cree que es espiritual. Pero Claro, cuando uno lo examina muy bien, se da cuenta que son las mismas dinámicas y los mismos paradigmas de cualquier tipo de ego. O sea, no, los espirituales hacen esto. Eso no es espiritual. Esto sí es espiritual. El claro, espiritual es vegano. No, si tú no eres vegano, no eres espiritual. El espiritual solamente escucha música muy armónica, muy de meditación. Si tú no lo haces, no eres. La ropa que usas, la comida, o sea, hay una serie de pensamientos de identidad de una persona que el ego considera que es espiritual, a diferencia de otros que no son espirituales. Entonces, eso es puro ego porque la espiritualidad real y verdadera es un estado de conciencia que obviamente se manifiesta en los hechos, pero en hechos que son un poco más profundos que meros traje, cáscara y apariencia. Por ejemplo, una persona, el espíritu, o sea, el espíritu realmente de una persona, ¿cómo se expresa? Siendo saber escuchar, siendo más neutro, integrando las polaridades, siendo respetuoso, no querer imponer la verdad a los demás, no tener ambiciones de poder, no mentir, no hacer conspiraciones, ser constructivo, siempre buscar ya tomar, claro, tomar posición, ser asertivo, decir lo que se piensa, ser honesto, todo eso son expresiones espirituales. Entonces, claro. tú puedes ver una persona que no calza con un molde de la moda espiritual, pero que se expresa así en los hechos como persona, y tú dices, ¿sabes qué? Este gallo tiene una conducta más espiritual que el otro, tiene un Aunque estado de como conciencia, carne. claro, Claro. tiene un Mm, estado de conciencia, se nota por los hechos, no por la apariencia, porque el ego es súper apariencia. Por eso nosotros una vez hablábamos, no sé si contigo, de que había gente que era de una manera y todo, y de repente se metían en una línea espiritual, en una escuela espiritual, y de repente salían vestidos de la noche a la mañana con ropa oriental. claro. Y de repente ellos escuchaban, no sé, pues les gustaba la música, ya, pues, el pop, el techno, y de repente, ya no, yo voy a cambiar, escucho pura música de la India. Y uno dice, bueno, pero eso es personalidad, eso es gusto, eso son apariencias, bueno, te gusta ahora esto, bien por ti, pero eso no quiere decir que la persona tenga Claro. un cambio espiritual, porque espiritual es los hechos en su vida, cómo se manifiesta en la vida. Eso es lo Claro. espiritual. Por eso hay casos bien paradójicos en la vida. Hay unas personas que han sido, no son ejemplo de nada en todo caso, pero han sido considerados como malditos, muchos artistas, muchos así, que de repente en su vida han sido mucho más puros de corazón que otros que son sacerdotes y son pastores y que tienen una disciplina súper estricta y que en su conducta de vida han sido bastante maquiavélicos. Entonces, a veces existen esta extrapolación entre el yin y el yang,
que hasta lo negro tiene un trasfondo blanco y lo blanco tiene un trasfondo negro. Ya. Así que bueno, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo jueves y ahí terminamos la clase del Bhagavad Gita. Próximo Gracias. miércoles, Claro que ¿Jueves sí. o miércoles? miércoles, miércoles, ¿cierto? Sí, miércoles de Mercurio. Ah, ya. Sí. Dije Ah, jueves. Es que dijiste jueves. ¿Viste? Ahí se metió. El miércoles. El miércoles. Ya, perfecto. Nos Se vemos. metió un Chao, que estés demonio. muy bien. Chao. Chao, Chao, que gracias. duerman bien. Chao, chao. Igual.